Vamos con la encuesta, les iba a decir, la cuesta de este larguísimo enero, que por supuesto ha golpeado las economías de las familias mexicanas. ¿Cómo hacerle para mantener las finanzas personales saludables o lo más posible? Le agradecemos muchísimo a Rodrigo Pacheco, analista financiero, que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar con ustedes. ¿Cómo le hacemos? Porque además vienen reinscripciones prácticamente en febrero. Sí, están carísimas. Sí. Estaba bien. La inflación, además, hay que decir que cerró en diciembre en 7.80, 7.8%, y luego subió un poquito en enero. Entonces eso preocupó a todo el mundo. Y en temas de colegiatura, estaba revisando ahorita justamente para venir con ustedes, y subieron 5% de acuerdo a lo que reporta el INEGI, pero hay que entender que depende de la zona en la que uno viva, pues es lo que han subido las escuelas, sobre todo porque hay escuelas que cuando empezó la pandemia, lo habrán visto, se achicaron las clases, ¿no? Mucha gente se salió, prefirieron ya no llevar a sus hijos, iba a ser remoto, para que pagar una mega colegiatura, y obviamente ahora que ya estamos regresando a cierto grado de normalidad, pues están compensando, digamos, esa disminución que tuvieron en ingresos las escuelas privadas, y pues lo estamos viviendo, ¿no? De alguna suerte, pues están compensando bastante en donde saben que pueden, pero siempre es un riesgo también para las escuelas, porque algunos pueden decir, no, pues mejor voy a llevar a mi hijo a una escuela un poco más económica. Pero sí han subido bastante. Oye, los alimentos, ¿no? Sí, los alimentos. Porque mencionas ese 7.8, pero yo siento, cada vez que vas al súper, al mercado, ¡pum! Es más, ¿no? ¿Qué está pasando? Sí, además, de repente la gente dice, no, seguro el INEGI miente. La verdad es que no. O sea, digamos, el 7.95% es un cálculo muy amplio. Pero hay que entender que cada uno de nosotros tiene una inflación propia, ¿no? Si tú consumes muchos iPhones, pues evidentemente tu inflación está altísima, ¿no? Sí. Exacto. O si consumes muchas cosas de importación, pues claro, es una inflación más cara. Y cada quien, pues depende. Incluso varía ciudad con ciudad. Por ejemplo, en Chiapas, la inflación está arriba del 10%. Mientras que, por ejemplo, en el norte del país, como hay más posibilidad de comprar a distintos precios, pues es una inflación un poco más baja. El precio de la tortilla no es el mismo en todo el país. Exactamente. Pero entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Qué recomendaciones? Pues mira, lo primero es que hay que buscar no tener demasiadas deudas. ¿Cuál es en un mundo ideal, no? Porque obviamente llega la realidad y arruina cualquier cosa que uno pueda decir. Pero no deberías tener deudas que impliquen más del 30% de lo que ganas. Y por deudas me refiero no solo lo de la tarjeta de crédito, sino si tienes un crédito, por ejemplo, hipotecario, lo del coche, más la tarjeta, no debería superar el 30%, no por un tema de que vas a quebrar. Lo que pasa es que vas a estar como la ratita en la ruedita, persiguiendo y trabajando para pagar lo que vas debiendo, y es una situación muy frustrante. Entonces, en la medida de lo posible, lo ideal es que llegues 30, 40%, y a partir de ahí, si no estás en ello, sí tendrías que primero tratar de comprar un poco menos, en donde puedas recortar, y a partir de ahí, pues ya estar en ese rango para que puedas empezar a planear un poco mejor. Porque de otra forma, si no, hay gente que dice, sí, suena súper bonito de gaste menos, ahórrele. Sí, cuando solo vives para pagar las tarjetas y para pagar todos los créditos que uno pueda tener, pues es bastante difícil. Oye, y hablando del súper, pues estamos llenos de comerciales, de anuncios que dicen, aquí tenemos estos descuentos. Sí hace mucha diferencia de ir a un supermercado de otro, digo, sin ni llegar a estos gourmets, ¿verdad? Que son claro, acá. Sí. Pero sí hace mucha diferencia. Sí te puedes ahorrar si vas, insisto, de los supermercados generales. Yo, ¿sabes qué? Creo que a veces nos centramos en los centavos y perdemos los pesos, porque me toca ver gente que ahorra de cuenta y dice, aquí el atún vale un peso menos, lo cual, pues sí, si tienes una fe, puede resultar atractivo. Pero a veces no te das cuenta que a lo mejor el transporte que te vas a tomar para comprar ese atún con un peso menos no te va a salir. Y estás ahorrando, digamos, en donde realmente te hace poca diferencia, y más bien si haces una buena planeación de tus finanzas y te das cuenta que a lo mejor estás pagando, por ejemplo, revisen sus estados bancarios, porque es muy común que los bancos, de repente estás pagando un seguro que nunca pediste. Súper común. De repente, ¿y estos 100 pesos de dónde salieron? El seguro que no sabías que tenías y que no necesitas, evidentemente. Y entonces hay que ver todo ese pequeño gasto hormiga que es muy común. Yo revisaría primero eso antes que ahorrarme un peso en el precio del atún, ¿no? Que siempre es buena idea estar vigilando los precios, comparando. Ahora con los celulares es muy fácil comparar precios y saber en dónde está un poquito más barato, pero te diría que me centraría más en temas, por ejemplo, de revisar estados de cuenta, de revisar lo que pagas de luz y todas estas situaciones, que la luz es relativamente barata, está subsidiada, dependiendo en dónde esté uno, pero pues me iría más por esas cosas que ahorrarte un peso en el precio del frijol. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Estos consejos nos sirvan a todos. Gracias. Gracias.